Musical con ustedes como cada domingo Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora cerrando la página de la semana. Programa que transmitimos desde acá de los estudios de la inconfundible onda musical a través de su frecuencia 1150 AM. Pueden sintonizarnos también a través de su página digital ondamusical1150.net, también a través de las redes Noticias 1150. Ahí transmitimos para todo el mundo. Y en mi cuenta de Facebook pueden verme durante esta hora que conversaremos con ustedes. Hoy es domingo 29 del mes de septiembre del año 2024. Este es el penúltimo día del mes de septiembre, debido a que este es un mes de 30 días y estamos hoy a 29 y mañana concluye el noveno mes del año. Bien, esta semana, como siempre, muchos acontecimientos, muchas cosas que atinan exclusivamente a la República Dominicana, como otras que son de interés general, de interés del mundo completito. Vamos a iniciar con los titulares del periódico El Nacional del día de hoy, domingo. Dice: expulsan del PLD por alta traición a Carlos Amarante Barret. Resolución del Tribunal de Disciplina lo acusa de intentar sonsacar a otros dirigentes para formar un nuevo partido. Danilo estuvo presente en reunión, se hizo el anuncio. Presupuesto 2025 tiene déficit de 240.000 millones. Aumento de 17 a 50 aprendizaje niveles básicos. Acogerían martes llamado a revisar la Constitución. Eso serían los diputados, porque ya la comisión que entregó eso, que hizo los estudios, lo entregó al Senado y el Senado le hizo la aprobación y pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde se entiende que eso será sancionado positivamente. Naturalmente la oposición ha tenido voz disidente, como era de esperarse, porque ya han manifestado con mucha antelación su desacuerdo, arguyendo que es innecesaria, que la Constitución de 2010 es perfecta, que el articulado pétreo que impediría que los presidentes vayan por más de 2 periodos, que ya existe, en fin. Ese es el problema de la sociedad dominicana, sobre todo en los aspectos políticos, que por más claras que estén las cosas, nunca están claras, cada uno opina de su manera, pero ¿qué vamos a hacer? Ese es el ser humano. Eso irá hacia adelante y de acuerdo a los que han venido asegurando los actores que tienen que ver con eso, que son decisorios, quiero decir, voceros en el Senado y el partido oficial, eso en mes y medio estaría todo listo. Bien, eso es lo que concierne a los titulares del periódico El Nacional. Y también aquí vemos la expulsión del señor Amarante Barret. Perdón. Del señor Amarante Barret, lo acusan de sonsacar, de tratar de seducir personas para que le acompañen en un proyecto político. Esto es la formación, de acuerdo a los argumentos de la parte que lo expulsa del PLD, formación de un partido político. Ya Julio César Valentín Jiminián
hoy director general de la Superintendencia de Seguros, formó un partido, se alió al partido oficial y ya está disfrutando de una posición muy bien remunerada en el Estado Dominicano, en el gobierno. Parece que el señor Amarante Baret va en esas mismas lides. Hace unos meses él salió exigiendo una serie de cosas dentro del PLD y solicitando que el presidente de ese partido, el expresidente Danilo Medina, pues se apartara de ese partido para que otras figuras fueran tomando las riendas de ese partido. Pero lo expulsaron por alta traición. Eso parece que tiene un carácter definitivo e irreconciliable. En esta semana tenemos unas fechas que no debemos dejar de pasar por alto. Primero, el golpe de Estado dado a Juan Emilio Bosch Gaviño en 25 de septiembre de 1963. Es el primer gobierno constitucional tenido por la República Dominicana después de haberse celebrado unas elecciones generales, la que salió victorioso Juan Bosch. No pudo ponerse de acuerdo con las fuerzas opositoras. Muchos lo acusan de que no hizo aquellas cosas que debieron ser hechas para conservar el poder, para mantenerse en el poder, y que la República Dominicana caminara por el sendero de la democracia, que luego que habíamos pasado 31 años bajo una férrea dictadura encabezada por Rafael Leónidas Trujillo y Molina, personaje que ejerció el poder con un carácter absoluto, plantó un régimen dictatorial que ningún otro régimen de esa naturaleza en América Latina tuvo esas características. Trujillo penetró la vida de la sociedad desde lo general hasta lo individual, quiero decir lo personal. Entonces, las fuerzas que no entendieron y por ende no aceptaron el programa de gobierno que Bosch pensó desarrollar desde su gestión, conspiraron y 7 meses después de haberse juramentado, de haberse posesionado como presidente, fue cometido este acto que sumió a la República Dominicana en una situación muy penosa. Luego vino la revuelta de abril para reponerlo, la intervención norteamericana conjuntamente con la misma fuerza que lo sacaron del poder, intervinieron y frustraron todo, y al final de cuentas quien quedó con el santo y la limosna fue el doctor Joaquín Balaguer, para influir tanto en la República Dominicana que todavía sufrimos esas consecuencias muy negativas. También otro hecho que no voy a dejar pasar por alto es la muerte del joven ingeniero Amin Abel Hasbun, muerto un día 24 de septiembre, muy temprano en la mañana, en su casa. Este es un crimen que no hay manera de concederle ninguna idea, ninguna tentativa de buscar una justificación. En la República Dominicana no hay pena de muerte, no hay pena capital. Fue apresado en su casa
previo allanamiento, como siempre, cercaron la vivienda acompañado de un fiscal y ya en manos de las autoridades fue muerto, fue asesinado. Eso es un crimen. Usted me dice que hay un tiroteo y los militares tuvieron que responder al tiroteo, que cayeron 4, que cayó 1, que cayeron heridos. Bueno, una balacera, es un disparo de lado y lado. Pero este joven amaneció en su casa con su esposa, que estaba embarazada y tenía un niño en sus brazos. Y ya habiendo sido aprendido y que bajaban de la casa, de su residencia, los escalones, se le disparó y fue muerto misericordiamente. Amin Abel Hasbun. A veces hay personas que tienen unos argumentos que habíamos salido de la revolución, que los grupos de izquierda creyeron que la revolución no había terminado, que seguía, que cometían atentados, que hacían esto. Pero no, es que el caso de Amin, como otros casos, fue hecho prisionero, estaba ya en manos de las autoridades. Lo que procedía si se entendía que él tenía cuestiones pendientes con la justicia, que había violado leyes, que había cometido delitos, era cumplir con las formalidades, someterlo a la justicia y que un tribunal competente se encargara de su caso. Pero fue asesinado a mansalva ese día 24 de septiembre de 1970. Pero hay dos hechos también, que un periódico se hizo eco de eso, que dos personas oriundas de San Pedro de Macorís que tuvieron una vida, una hoja de servicio muy brillante en la literatura, en el campo de escribir letras para que fueran musicalizadas y cantadas. Y uno alcanzó a ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura, sin que el otro también fuera condecorado por el gobierno dominicano en reconocimiento al todo el fruto del trabajo que hizo que se hablara de la República Dominicana a nivel mundial, sobre todo en la esfera del canto. Me refiero al doctor Víctor Villegas, Premio Nacional de Literatura, abogado prominente, profesor de la universidad, un hombre a quien conocí y con quien tuve una amistad por muchos años, un hombre sencillo, un hombre en extremo humilde, sencillo, sin ínfulas, dispuesto siempre a servir a los jóvenes abogados, a los jóvenes escritores, a los jóvenes que tenían aspiraciones de convertirse en intelectuales sólidos. Siempre fue un colaborador, un hombre desprendido. Fundó la agrupación cultural Casibajagua, donde siempre iban a dar charlas escritores, literatos, artistas, personajes de la cultura, en fin. Se fue Víctor Villegas, nacido en San Pedro de Macorís, y el otro es Mario César de Jesús Báez, autor de inmensas canciones que fueron vocalizadas por los más renombrados y los más populares cantantes, intérpretes de América Latina y del mundo. Mario, que radicado en México, donde murió, él se le hicieron muchos reconocimientos porque realmente fue un autor que pudo escribir unas letras finísimas, de mucha sensibilidad y que tuvieron una valoración
al más alto nivel en América y el mundo. Mario César de Jesús Báez, también de San Pedro de Macorís. Se ha dicho que esas fechas fueron pasadas por alto por el Ministerio de Cultura, en fin, que algo debió hacerse para recordar, y aunque ya están fallecidos los dos, pero sí como reconocimiento todavía a su hoja de servicio. Fueron personajes de una página muy, 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 muy acrisolada. Bien, entre los temas de hoy hay uno que voy a tocar, que es el que está llevando a cabo diríamos, una especie de campaña, término que se usa a veces, una batida, por el Ministerio de Interior y Policía que encabeza la doctora Faride Virginia Raful Soriano, Faride Raful. Es con relación al desorden que ha venido imperando en la capital dominicana y en el país entero, con relación a los centros de diversión, de entretenimiento. Por el otro lado también la señora Rosa Carolina Mejía Gómez, Carolina Mejía, está en unos empeños para librar la sociedad, la ciudad capital y de hecho la sociedad de la capital, de los espacios públicos que están siendo ocupados de manera inmisericordia por una caterva de comerciantes, empresarios, en fin. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en unos instantes. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, su cita es Cerrando la Página, bajo la producción de los periodistas Candelario Rosario Vicioso y José Sirís. Es un programa de informaciones, comentarios, análisis y entrevistas. El espacio más ágil y dinámico de la Radio Nacional. Recuerden, Cerrando la Página, por nuestra plataforma digital Noticias 1150 y por los 1150 AM de Onda Musical. Bien, continuamos. Decíamos de esa campaña que lleva a cabo el Ministerio de Interior y Policía que encabeza la doctora Faride Raful. Estamos muy de acuerdo con lo que se está haciendo, porque desde la ocupación de las aceras, el paso peatonal, como también de la misma vía, la calzada, en cualquier esquina, usted va caminando y a veces ni siquiera por la calzada, el espacio debe transitar los vehículos. Usted puede caminar porque está totalmente lleno, copado de gente, bebida en la mano, una botella, un vaso, alguien danzando en medio de la calle, sobre la acera, una música estruendosa, porque aquí hay una cultura que se ha instaurado, que la música hay que escucharla con un volumen que sube al cielo. Pero los parroquianos los exigen. O viene alguien y se estaciona en un vehículo a competir con la que tienen puesta en el centro de expendio de bebidas, donde está la gente reunida, tomando, bailando, divirtiéndose. No sé si se divierten. Bien. Pero también hay un problema, aquí hay un problema derivado de la contaminación sónica, el escándalo, las cuantas términos, como se dice, malapalabras,
las peores expresiones las dice cualquiera que resuenan en el cielo. Además de eso, no se observa la inclusión de menores, que no deben haber menores, a una hora y mucho menos consumiendo bebida. Pero usted ve jovencitas que no pasan de 16 años, botella de alcohol en la mano. Jovencitos que no llegan a 18 años consumiendo bebidas alcohólicas y fumando en medio de la calle, cualquier cosa, la famosa juca o un cigarrillo de los corrientes, o, en fin. Y las autoridades han dejado pasar esto. Yo que he vivido algunos años, puedo hablar con propiedad. Cuando yo tenía 15 años, uno no podía entrar a un billar, a un centro de juego, a una gallera, porque se lo impedían. Todavía el que operaba esos negocios o el que lo administraba impedía la entrada de menores, y adultos acompañados de menores lo impedían a rajatabla. Había una costumbre, había que la ley establecía que a partir de las 10 de la noche la música debía bajársele el volumen. No es que no se tocara música, lo que había es que bajar el volumen para que no fastidiara, para que no molestara a los vecinos, porque se supone o se suponía que ya a partir de las 10 de la noche la gente comenzaba a ir a la cama, a dormir, a descansar, porque al otro día tiene su rutina de trabajo, los muchachos a la escuela, en fin. Pero todo eso pasó a la historia. Y lo peor del caso es que hay mucha gente confundida, porque se le permite unos días que los negocios se mantengan abiertos dando servicio hasta las 2 de la mañana. Pero la gente cree, la gente entiende que como están dando servicio hasta las 2 de la mañana, también la música puede permanecer a ese volumen. Y no es así. El negocio puede dar servicio hasta las 2 de la mañana, pero la música debe estar controlada. El escándalo, la bulla, el estruendo, eso debe estar controlado. Pero eso las autoridades comenzaron a mirar para otro lado desde hace tantos años que ya la gente cree que esa es la norma. Entonces vemos a la señora Raful, nueva ministra de Interior y Policía, en esa campaña de someter al orden al comercio que expende bebidas alcohólicas. Pero primeramente yo pienso que se debió, y todavía están muy a tiempo si no lo están haciendo, hacer reuniones previas con las asociaciones. Aquí todo el mundo está agrupado. Aquí todo el mundo está agrupado o agrupado. Todos con las asociaciones de bares, de comerciantes detallistas, las juntas de vecinos, las iglesias, los líderes comunitarios, los activistas sociales, porque de una manera u otra hay que volver a hacer que la gente tenga conciencia de que tiene derecho a divertirse, tiene derecho a esparcirse, y el que se toma su trago tiene derecho a tomárselo, pero siempre
sin transgredir los derechos de los demás, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al orden. Y deben comenzar por los dueños de los negocios. La ley impide que se le venda cigarrillos, que se le venda alcohol a los menores. Y deben ser duros en eso. Y las autoridades, como antes, la policía intervenía, no tenían que llamarlo. La policía intervenía porque tenía conciencia de eso, sabía que era parte de su responsabilidad. En esa reforma policial deben retomar ese tema, que si usted entra a un negocio o está en deservicio y ve menores, la policía puede y tomar carta en el asunto, porque es una responsabilidad de las autoridades, en ese caso de la policía. Otra cosa, que me parece que eso es parte también de Interior y Policía, que es la rectora de la Policía Nacional. En las bancas de apuesta, los menores van a jugar como nada y le aceptan. Pero además de eso, generalmente la persona que trabaja en las casas de apuestas esas que la gente llama bancas, que no son más que casas de apuestas, centro de apuestas, generalmente son mujeres. Usted no encuentra un hombre haciendo ese trabajo. Son mujeres jóvenes, muy jóvenes, que ya a los 15 años, a los 16, 17 años tuvieron un hijo, o a los 20 o a los 21. Su madre soltera, pero usted la ve ahí realizando su trabajo con un niño de 5 años, con un niño de 3 años. Quizá no tiene quien se lo atienda, quizá lo que le pagan ahí, porque tengo entendido que esos salarios son irrisorios. No tiene quien se lo atienda y tiene que ir a atender sus obligaciones de trabajo. Pero en una casa de apuesta no debe haber menores. Y la policía, en eso que está haciendo la señora Raful, como ministra de Interior y Policía, debe incluir eso. Porque, ¿qué es lo que es el juego? El juego es prostituir, enajenar. Ese muchacho va a aprender a jugar, va a aprender a apostar. Y yo sé de jovencitos de 15, 16, 17 años que van a las bancas a hacer apuestas, esas apuestas deportivas. Y lo aceptan como nada. Y hay muchísimas bancas llenas de policías que van a hacer apuestas también, o que van a picotear, como dice el pueblo. Nadie dice nada. Todo eso es un asunto que hay que recuperar y aplicar la ley. En ese aspecto, quiero esos billares, unos famosos billares que hay ahora, que son expendios, que son bares. Usted ve muchos menores ahí bebiendo. Y en ese juego, prostituyéndose, corrompiéndose. Jovencitos, cuando tengan 25 años, ¿qué servicio pueden darle a la sociedad? La misma sociedad ha permitido que se corrompan, que se salgan del camino por donde han debido ir. Vamos a liberar los espacios públicos que han sido tomados por comerciantes eso que llaman buhoneros, pero también inmensidad de calles, parte de ellas con las aceras, ocupada por talleres de reparar vehículos de motor, pero también
por cualquier calle usted se encuentra que un tapicero él alquiló un local para instalar su negocio, pues se sale del espacio y ocupa la calle con todo y acera. El que no tiene problema motores, bueno, sale y se desvía, pero a veces van madres con 3 muchachos, que el mayor no tiene 4 años y son 3, pero va con un embarazo de casi 9 meses, y entonces tiene que abandonar el paso peatonal, la acera, tirarse a la acera, calles de mucho tránsito vehicular, las motocicletas que no observan ninguna norma. Esa señora en peligro. Pero también está el problema de los discapacitados, la gente que lo mueven en una silla de ruedas, que también no tienen espacios a veces, porque todo está ocupado. Entonces hay que transitar por la vía, moverse por la vía, corriendo el riesgo. Ese es un trabajo que la señora Carolina, alcaldesa del Distrito Nacional, comenzó y que deberían seguir hasta el último día, y que el que las reemplace en esas funciones le dé continuidad. Por ejemplo, en Villa Consuelo, que es un centro comercial muy dinámico, eso adquirió una importancia terrible. Ahí se compra, se abastecen, se surten inmensidad de pequeños negocios, pero también el pueblo en general va a hacer compras ahí, porque ahí se consigue de todo, de todo. Pero las aceras de esas calles están todas ocupadas, pero las calles están en muy malas condiciones. Siempre he dicho que ese centro comercial deberían tomarlo a Villa Consuelo, coordinar con todos los ocupantes de las aceras para, como en un plazo prudente, puedan ser desocupadas, dejarlas libres. La reparación de todas esas calles, la reconstrucción de las aceras, hacer un acuerdo, coordinar con los comerciantes, que todos están asociados, y facilitar el acceso por todos los puntos, desde la Duarte o por el lado de la Tunti Cáceres o por el lado de la 27. Facilitar el acceso a ese gran centro comercial como es Villa Consuelo, pero hay que imponer el orden. Hay de esos talleres, de lo que llaman de tapicería, que están en medio de la calle y se llevan toda la acera. Y las personas que venden ahí inodoros, lavamanos, todas esas cosas, usados y nuevos, y están en plena calle ocupando todas las aceras. Esa batida que está haciendo la alcaldesa del Distrito Nacional de recuperar los espacios públicos es algo que ha debido venirse haciendo desde hace mucho tiempo, para que la ciudad capital sea
un lugar donde usted, cuando sale de su casa, pueda transitar libremente, sea en un vehículo, sea en una bicicleta, en una motocicleta, o que usted tenga que trasladarse de un punto a otro caminando y que usted no tenga tantos inconvenientes, porque los espacios públicos han sido ocupados inmisericordiamente por gente que se le ocurre vender yaniqueques o vender arepita y pone un anafe en medio de la acera, en una esquina, porque todo el mundo cree que porque hay que trabajar y hay que ganarse la vida, usted puede hacerlo en cualquier punto de la ciudad, en cualquier esquina de la ciudad. Y no es así. Entonces, estamos muy de acuerdo con ese trabajo que se está haciendo desde la Alcaldía del Distrito Nacional. Pero además, eso también tiene que coordinarlo con cuantos asociaciones de comercio, de los comerciantes, de empresas, de pequeñas empresas, coordinarlo, involucrar también, como ya dije, las juntas de vecinos, a los comunitarios, los líderes sociales, los activistas sociales, las iglesias, para que se le busque una solución y la sociedad salga ganando. Hay un tema aquí que es político, que es el siguiente. Hay una encuesta que fue publicada sobre la posicionamiento de unos aspirantes a ser candidato presidencial por el partido oficialista. Esa encuesta fue hecha en la firma Datos Madrid Global Consulting. Ahí dan los porcentajes, que no sería la aceptación o la intención hasta ahora de la gente de respaldo a estos personajes que han anunciado aspiraciones presidenciales para el año 2028. Pero antes voy a decir que uno de los que aparece medido en esa encuesta, Guido Gómez Mazara, él escribió y publicó un libro. Ese acto fue celebrado hace ya 2 o 3 semanas. El libro se llama Recoge lo que es la actividad política dominicana del año 1966 hasta el año 96. Es un libro interesante porque habla ahí de todo el movimiento político, partidario, los líderes, o sea, eso va desde el ascenso de Balaguer en 1966 hasta 1996, en que ya definitivamente termina la vida presidencial de Balaguer en 1996. Es un libro interesante. Los que son militantes políticos deben buscar ese libro y leer ese libro. Los militantes políticos y esa gente que tienen aspiraciones políticas, también es interesante porque presenta
informaciones de hechos, de situaciones, de conflictos, que es muy importante para el que milita políticamente y quien tiene aspiraciones políticas, conocer de esa parte de la historia política reciente de esta sociedad. Es un libro muy interesante que debe ser visto, leído por el pueblo en general. Bien, esa encuesta a la que hago alusión dice que Collado es el más apreciado, le asignan un 35.57%. El segundo es Wellington Arnott, el director general de INAPA, con un 27.7%. Carolina sigue con un 12.20%. Sanz Lobatón con un 5.5% y Guido con 5.10%. De estos personajes, hay tres que son los que tienen un más largo tiempo en la actividad política, un largo tiempo en lo reciente, por una serie de razones. Es el caso de Guido Gómez Mazara, que fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo en la periodo de Hipólito Mejía, pero que ya venía en el quehacer político, ya tenía un aposicionamiento en la sociedad, era un dirigente político conocido que venía participando en los debates políticos y luego ha continuado permanentemente y de manera sistemática manifestándose políticamente sus aspiraciones políticas en los debates, siempre en los medios, con planteamientos muy claros, bien expuesto en los medios. Es quizá el personaje más conocido, más reconocido, más proyectado. Sin embargo, incluso tuvo la osadía de enfrentar de una forma decidida, valiente, al actual presidente de la República, cuando se celebró la convención, precisamente para escoger el que fuere candidato o candidata por el PRM. Mantuvo una posición exigiendo que se celebrara la convención con la participación universal de la membresía del partido. No cejó en ningún momento, bajó el tono en cuanto a la exigencia de lo que él consideraba que había que darle oportunidad a su partido en términos general para que fueran las bases del partido, carácter universal, quienes decidieran quién iba a ser candidato. E incluso en esas contiendas al presidente de la República, que todo el mundo sabía que de antemano iba a tener el apoyo a nivel nacional para que continuara por un periodo más al frente de la cosa pública. Y aún así él sacó un 6%, que fueron más de 50.000 votos a nivel nacional. Aquí lo están situando por debajo.
Eh, si usted compara lo que ha sido el activismo político, si usted hace comparaciones, lo que ha sido estar en los debates al más alto nivel entre todos estos personajes, usted se da cuenta que el doctor Gómez Mazara le lleva la milla a los demás. Hay un caso, por ejemplo, aquí, hay tres casos, por ejemplo, aquí, que es el de David Collado, Carolina Mejía, y acabo de mencionar, acabo de ponderar lo que es el personaje de Guido Gómez Mazara. David Collado fue diputado, fue alcalde. Ahora, en el periodo que recién concluyó, fue ministro de Turismo, que ha sido ratificado para que continúe en esa posición. Ya él declaró hace un tiempito que él va a buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 2028. Eso lo dijo. La señora Carolina Mejía, que al igual que el señor Collado, está de cumpleaños. Miguel David Collado Morales, creo que ese es el nombre completo de él, Miguel David Collado Morales. Mis felicitaciones, que lo pase bien, que lo disfrute bien junto a la familia en este día de su natalicio. Un año más y un año menos, pues una suma y una resta, pero a él, que es un hombre joven, le queda mucho para dar al país, para dar a la sociedad dominicana, que donde quiera que esté y como quiera que esté, que se encuentre disfrutando a plenitud hoy día de su natalicio. Felicidades, Miguel David Collado y Morales. Bien, la señora Carolina Mejía, alcaldesa por 4 años y que continuó ejerciendo la posición porque fue favorecida. Esta no es por nombramiento, esto es por elección popular, favorecida con el voto popular para que continuara al frente de la alcaldía del Distrito Nacional. Hija del señor expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez. Es una persona muy conocida, bien valorada, bien situada. Vemos acá que tiene un 12.20 y que el señor Wellington Arnaud, director general de la CAS, tiene un 27.7. Sanz Lobatón tiene 5.5 y Guido le asignan aquí un 5.10 y Peñaguaba un 3. Pero lo que me llama la atención es que una persona como Guido Gómez Mazara, de ideas claras, un hombre que dice con suma facilidad lo que piensa y que sus posiciones siempre van acorde con los intereses más sanos, tanto del Partido Viejo como del PRM, un hombre que enfrentó al señor Miguel Octavio Vargas y Maldonado, un hombre que lo enfrentó en los debates, en las discusiones y en los tribunales, un político que para cuestiones presidenciales, para las aspiraciones presidenciales, es un hombre joven, con toda la energía, un hombre que incluso en los debates teóricos, estos otros aspirantes, y en cuanto a lo que plantean y cómo lo plantean, no creo que puedan tener un desempeño
no creo que puedan tener un desempeño en que salgan bien librados frente a Gómez Mazara. Es un político que evidencia, que lee, que estudia, que se informa y que está al tanto de todo el quehacer político a nivel mundial. E incluso una persona informada de la historia política de América Latina, informada de la historia política de América Latina y además también de la historia política de la República Dominicana. Es un hombre sumamente informado. Una persona que aspire a la presidencia de la República debe ser una persona informada de los problemas de la historia de la República Dominicana, la historia de América Latina, porque hoy día el mundo está globalizado. Hoy día el mundo es, como dicen, es una aldea global. Ya el aislamiento no es posible. Ahí fue el presidente de la República a la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue celebrada ahí en su sede, como siempre, en Nueva York. Y hay que ver el trato que se le da al presidente de la República y que se está tomando en cuenta y que se ha estado convirtiendo en un referente de gobierno en la actualidad. Él lo fue escogido para encabezar la lucha esa contra las drogas sintéticas en América Latina junto al de Bélgica, país europeo. Eso prestigia a la República Dominicana y obviamente prestigia al presidente de la República. Hoy día yo soy un poco exigente. Un candidato a la presidencia, quien busque la presidencia de un país en estos tiempos, tiene que ser una persona informada, tiene que ser una persona con una cultura política. Y sobre todo aquí en la América Latina, en América, que es un continente joven, porque nosotros datamos de 500 y unos añitos. O sea, la historia política de América Latina comienza de la llegada de los españoles para acá, cuando comienzan los aprestos de conquista y colonización. Ahí comienza nuestra historia política. A partir de principios del siglo XIX, los Estados Unidos son el primer país que se independiza, que lo hacen a partir de 1776, cuando en la ciudad de Filadelfia firman el acta. Luego Haití en 1804, 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines declara la independencia de Haití de Francia y funda el Estado haitiano. A partir de 1810 es que entonces se inicia ya todo ese proceso de separación de las antiguas colonias o de las colonias españolas de España, a partir de 1810, el principio ahí del siglo XIX. Ahí ya comienza la historia política en función de las repúblicas que se van creando, que se van teniendo aquí en América Latina. Entonces un político no puede ser, yo soy un poco exigente, no, tiene que ser una persona informada, porque para usted tomar medidas, para usted elaborar programas de gobierno, políticas públicas, debe que conocer la historia de su país. Aunque usted tenga los mejores asesores en el área técnica, en el área política, pero usted, como presidente de la República,
debe ser una persona con los conocimientos de la historia política de estos pueblos y dónde están las falencias, dónde están los puntos débiles. En el caso exclusivo de la República Dominicana, que hay un problema institucional, el presidente Luis Abinader ha estado en esos afanes de fortalecer el aspecto institucional y por eso esa reforma constitucional que plantea el famoso candado para impedir esa reelección indefinida, como planteó en su discurso ante las Naciones Unidas frente a todos esos dignatarios, de la tendencia que hay en América Latina hacia el autoritarismo, basado precisamente en esa reelección de manera indefinida, como es el caso de Nicaragua, es el caso de Maduro, en fin. Y aquí, en el año 19, el expresidente Danilo Medina hizo intento de modificar la Constitución para poder repostularse a un tercer mandato. Entonces, las falencias, los puntos débiles, ¿dónde están los espacios oscuros, la historia política de América Latina, para tener una gestión más alejada de los errores? Creemos que, no sé, yo no estoy dentro de esos ambientes donde se debaten estas cosas, donde se cosen estas cosas, pero de entrada veo cierta incongruencia en estos resultados que se anuncian. Pero el tiempo será, como siempre, quien se encargue de la última palabra. Y ese va a decir quiénes son realmente los que están siendo bien valorados, no solamente dentro de los ambientes del PRM, las estructuras, quiero decir las estructuras orgánicas del PRM en su base, sino también hacia afuera, porque aquí hay mucha gente que aspira a la presidencia de la República, pero gente sin ninguna condiciones, gente sin ningún trabajo, sin ningún currículum. Yo puedo aspirar, decir mañana que aspiro a la presidencia de la República y hasta formar un partido. Por aquí hay muchos gaznápiros ahí que tienen partidos políticos, pero utilizan eso para como mecanismo de buscarse la vida, y el que aspira a una posición política tiene que estar por encima de eso y no aspirar a posiciones políticas no aspirar a la presidencia de la República desde posiciones que se tienen, que manejan mucho presupuesto y que tienen una nómina numerosa. No. Pero el tiempo dirá esta palabra, el tiempo dirá la última palabra, y ya sabremos si el señor Gómez Mazara cuenta con ese porcentaje que le asignan en esta encuesta, dice la Atos Madrid Global Consulting, que no se sabe quién la pagó, que no se sabe quién la encargó. Ha debido
ser dicho eso. Y en el aspecto internacional, como ya dijimos, fue celebrada en esta semana la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en su local. El presidente de la República, Luis Abinader, tuvo su participación. Entre otras cosas, se refirió a eso que ya mencioné, la tendencia al autoritarismo a través de mantenerse en el poder mediante reelecciones indefinidas. Esa tendencia, habló sobre el caso de Venezuela. Y todo sigue en Medio Oriente. Israel sigue bombardeando, atacando indiscriminadamente al pueblo palestino. Todos los días son decenas de muertes. El mundo indiferente, me refiero a las grandes potencias que han debido ejercer su influencia para que se le ponga fin a esto y que pueda entrar en un periodo de negociación, en un proceso de negociación, hasta que dejen de caer tantas personas inocentes muertas todos los días ahí. Pero ese primer ministro israelí, presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, es una persona de posiciones extremas, posiciones duras. Y eso tiene al mundo en una situación que no se sabe si ese conflicto en algún momento pueda ser más abarcador ahí en esa zona, que obligue a que otros jefes de Estado tengan que tomar parte. Eso es en México. En México se juramentará la señora Claudia Sheinbaum como presidente de México el 1 de octubre. Ha habido un inconveniente ahí con España, porque el rey de España no fue invitado. Andrés Manuel López Obrador, todavía presidente de México, en una ocasión pidió al monarca español Felipe VI que se retractara, que pidiera perdón por las atrocidades que causó la colonización de América con los aborígenes. No ha pedido perdón, entonces debido a eso no lo invitaron. Pero ellos de España respondieron que cuando esto se colonizó, no lo hizo España, lo hizo Castilla, el reino de Castilla. Y por ahí le fueron señalando unas cuantas cosas que no son responsabilidad de España, porque España como tal, como un país, como un estado, no existía todavía. Entonces, como este monarca es cabeza del reino español, es el jefe de Estado de España, entienden que no hay razón para él pedir perdón por tales atrocidades, y debido a eso no invitaron
al rey Felipe VI de España, pero sí invitaron al jefe de gobierno, Pedro Sánchez, pero él obvió la invitación y no estará en la toma de posesión de la señora Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre. En los Estados Unidos sigue la campaña por la presidencia de la República para las elecciones del 5 de noviembre entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato del Partido Republicano Donald Trump. Como todos sabemos, o no todos, pero sí muchos sabemos que allá las elecciones no se deciden por el voto popular, sino por los famosos colegios electorales. Hay unos 5 estados que llaman estados bisagra, son los que al final de cuentas determinan quién pueda llegar a la Casa Blanca. Ahí todavía la señora Kamala Harris le lleva unos puntos porcentuales en algunos de esos estados, pero todavía no hay unos pronósticos de acuerdo a los resultados de encuestas que aseguren que Kamala Harris ganará o que Donald Trump será derrotado. Eso se sabrá a partir del 5 de noviembre cuando son las elecciones. Bien, ya llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, Candelario Rosario Vicioso estuvo con ustedes y les invita a que el próximo domingo estén con nosotros a las 9 de la mañana. Muchas gracias.